No le escucho en realidad, no le... A ver, eso, vamos a quizá... Acá está. Ay, ahora Ok, sí, ¿qué tal? ya Buenos días. estamos. ¿Qué Buenos tal? días. Nuevamente te saludo y te comento pues sobre esta disposición y la opinión suya. Ujú. Sí, este incremento o la imposición del IGB o de impuestos probablemente va a representar un encarecimiento, ¿no? del servicio, ¿no? Que en algún momento hay muchas personas que tienen hasta no solamente una, sino dos, hasta tres o cuatro plataformas al mismo tiempo, ¿no? Y podría generar también la entrada a los servicios informales, ¿no? A los servicios, por ejemplo, Cuevana o otros tipos de servicios en los cuales cambias el IP, ¿no? Ujú. Cambias la plataforma del IP y tratas de entrar ahí para tratar de evadir, ¿no? Es una especie de evasión, ¿no? Que hay. Va a reducir quizás un poquito el consumo en este caso de alguna de las plataformas, ¿no? Porque podría encarecerse hasta un 18% más. Ajá, claro. Y por supuesto podría incluso llegar a, dependiendo, ¿no es cierto?, del paquete hasta los 53 soles y demás. Esto va a propiciar qué escenarios, digamos. Por un lado, el tema tributario, ¿no? Seguramente ampliar la masa tributaria, tener un tema para algunos más equitativo. Pero por otro lado, el consumidor final, ¿qué decisión podría tomar? Claro, por el lado tributario yo creo que había un incremento, pero no es muy significativo. El impuesto a la renta es uno de los más importantes, el IGB también, que está sufriendo un poquito por el tema de la AFP, que han hecho el consumo que va hacia al fondo de pensiones a través del IGB. Y no es muy significativo, no es una masa muy grande, el grupo de gente que lo tiene es más o menos un estrato A, B, hasta C, ¿no? Y lo que va a generar es la escapada hacia otras plataformas, digamos, más informales o cambiarle, a veces le cambian el IP, ¿no? Para tratar de engañar un poquito al sistema y meterse a otra plataforma, ¿no? Claro. O si tiene tres o cuatro de, digamos, Amazon, Netflix, Amazon Prime, Netflix o Disney, y HBO va a tener solamente una o dos, ¿no? Porque ya está pagando un 18% más, ¿no? Claro, ahora, él ha señalado, el ministro da a entender pues que esto va a favorecer al fisco, ¿no? Y me parece que incluso da la cifra, casi 800 millones de soles anuales. No es mucho, ¿no? Porque fíjate, el impuesto a la renta son 8 o 9 mil millones de soles, ¿no? Al año. 800 millones de soles casi ni siquiera es el 0,1% del PBI, ¿no? Es muy poco. Incluso con los bonos que yo me quedo en casa, universal, familiar, se entregó un monto mayor, 5 mil millones de soles. Claro. Entonces, no es algo muy significativo, ¿no? Frente al IGB, o perdón, al impuesto a la renta, ¿no? O el IGB interno mismo, ¿no? De consumo, o el ISC, ¿no? Que El son impuesto mucho, selectivo al consumo. 10 veces más, ¿no? Así es. Sí, 10 veces más Son si mucho. hablamos de, por ejemplo, de los cigarrillos o de las bebidas alcohólicas, ¿no? Claro, entonces, digamos que estas plataformas digitales van a pagar impuestos. Hay mucha gente que está señalando ya, yo me desactivo, ya no lo utilizaré, en fin, una situación en la que forma parte esto también de una política de avanzar hacia una política de un ritmo estable, ¿no es cierto? Y sobre todo de formalizar el tema tributario, ¿cree usted? No creo que se formalice porque siempre va a utilizarse aquí, más bien, como te digo, van a escaparse a las plataformas de YouTube o de cambiar el IP. En temas tributarios hay un tema de elasticidad que tengo dudas. La elasticidad es muy importante en temas de finanzas públicas, ¿no? Por ejemplo, los cigarros que has mencionado. Es un bien necesario, es un bien inelástico, es un bien que igual lo vas a consumir así esté súper caro porque igual la gente tiene que consumir su cajetilla, ¿no? Pero en el caso de Netflix, Prime, hay otras alternativas y no es tan necesario como el caso del cigarro o del combustible, ¿no? Que son más inelásticos. Yo creo que hay una cierta elasticidad que quizás no le podría generar esa cantidad de dinero al fisco, ¿no? Bueno, la cifra que han señalado es, como usted señalaba, también bastante ostentosa, ¿no? Bueno, se ha detallado que máximo en un promedio de 2 meses, claro, entre en vigencia en octubre, se empezará con el cobro de este impuesto, un tiempo en el que se tratará sobre todo la adecuación hacia el marco normativo. ¿Qué tendría que especificarse? ¿Qué aportes daría usted? ¿Qué sugeriría? Bueno, tratar de hacerlo por escalas, ¿no? De repente, escalonadamente, para ver cuál es el efecto inicial, ¿no? Y para, no, en todo caso, no generar unos efectos negativos o no deseados, ¿no? Por ejemplo,
en algún momento se bajó el IGB para aumentar la base tributaria, pero no funcionó, ¿no? Lo hicieron en un punto y PPK quería bajarlo en casi 10 puntos, ¿no? Entonces lo hicieron paulatinamente y vieron que no funcionaba. O sea, se podría hacer una especie de gradualidad para ver si va a funcionar o no. Ah, ya, ir, digamos, de alguna manera probando, ¿no es cierto? Así es. Claro, recordemos que en Netflix, por ejemplo, hay contenidos incluso peruanos, ¿no? De algunas series que hemos visto incluso aquí en TV Perú y que evidentemente creo que es la plataforma más, digamos, la que más se utiliza hoy en día en el mercado, ¿no? Sí, ahí también, claro, me haces acordar que hay muchos peruanos o muchos episodios de participaciones peruanas en estas plataformas y probablemente se puedan perjudicar porque ya no la van a mirar, no la van a consumir. No va a favorecer el cine peruano, digamos, ¿no? Ah, correcto. A eso iba un poco. ¿Cuánto puede afectarle? Por ejemplo, hay una serie llamada Nuestra Historia que fue propalada, emitida, producida por el equipo de TV Perú y que se encontraba en Netflix, ¿no es cierto? Y algunas otras, perdón, El Último Bastión, así es. Y Sí. esto podría, por ejemplo, afectar la producción peruana. Ahora que se busca más bien impulsar, ¿no? Con la ley del cine, el cine regional, por ejemplo, y demás. En ese tema, ¿qué puede usted opinar? Sí, me parece que muchos la gente del cine digamos, no están de acuerdo con estas medidas, ¿no? Porque no están favoreciendo, incentivando, ¿no? Frente a los bajos recursos que se puede tener, ¿no? Si me acuerdo la serie, del episodio del último Bastión, que es larguísimo, Sí. ¿no? Todos los recursos que cuestan y mucha gente, no solamente peruanos, sino extranjeros que también están, digamos, ofreciendo el Perú en vitrina al final podría afectar, digamos, los ingresos, ¿no? O las regalías que pueda tener el cine peruano, ¿no? Y por eso es que te decía más que el gradualismo, para ver, Ah. porque siempre puede haber un impacto. Es como un médico cuando va a operar puede haber un efecto secundario. Entonces, un gradualismo para ver si es que hay un efecto que no lo estamos visualizando y que deberíamos de detenerlo. Claro. Ahora, bueno, una serie de comentarios y de pronto también hasta quejas en el sentido de que si tienes un paquete de internet que ya pagas mensualmente a una empresa operadora, ¿no es cierto?, de este tipo de servicios, y ahí pues tienes efectivamente el streaming, como Netflix, por ejemplo. Tendrías que hacer un doble pago. ¿Eso cómo lo evalúa usted? Porque podría estarse confundiendo ciertamente el concepto. Sí, sí, es una confusión, ¿no? Porque sí, son dos cosas diferentes, ¿no? A veces uno compra un Apple TV o un tipo de dispositivo o pagas mensualmente a una compañía, pero no tiene nada que ver con estas opciones que hay. Y lo que va a traer es el primer efecto que va a traer es el dejar de consumir. Como no es un bien necesario, es un bien casi de lujo y tengo un presupuesto limitado, entonces voy a tener que reducir eso. Claro. No es como el caso de la gasolina o del cigarro, que sí son necesarios, ¿no? El caso del cigarro es un necesario, pero entre comillas, ¿no? Totalmente, claro que sí. Bueno, y finalmente es una de alguna manera, las facultades que tiene, ¿no es cierto?, el legislativo y en el marco del ejecutivo, y en el marco de ello se planifica o se plantea esta situación que estamos seguros es poco popular con la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que ya el problema es que el Congreso está dictaminando una serie de medidas y tomando los ámbitos del MEF, o de SUNAT, o de aduanas, ¿no? Y debería de preocuparse en su ámbito nada más y dejar de que el Ejecutivo es el que brinde esas opciones, ¿no? Y quizás también una buena idea es que el Congreso a ver si tiene algunas ideas en lo que es seguridad ciudadana, que con el discurso largo de Dina Boluarte no hemos encontrado algo contundente. Ujú. Sería un llamado suyo entonces al Congreso. Muy bien. Ujú. Claro Así que sí. es. Muchas gracias al invitado, nuestro invitado Jorge Guillén, economista de ESAN, por darnos su opinión en relación a esta información dada precisamente por el ministro de Economía y Finanzas el día de ayer. Que le vaya muy bien, gracias, buenas tardes. Listo, gracias.